con la historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Historia, hoy cita con todos ustedes, como siempre, con Pedro Fernández Barbadillo, y hoy Pedro con un invitado de excepción, ni más ni menos que con don Antonio Camuñas. Antonio Camuñas, que estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, es abogado del Ilustre Colegio de Madrid, diplomado en Management Institute de Nueva York University por la Facultad de Derecho de Harvard. Si no me equivoco, es un profesional de referencia en el ámbito de la estrategia institucional que ha asesorado a importantes grupos empresariales nacionales e internacionales. Resumir su trayectoria aquí sería muy difícil. Asesor ejecutivo del presidente del Grupo Inditex, presidente de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, comisionado de la Secretaría General de Iberoamericana para el programa Campus Iberoamérica, director del Departamento de Relaciones Externas del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Ha sido galardonado con multitud de premios, entre ellos con el Máster de Oro de la Real Fórmula de Alta Dirección, del que le hizo entrega a Su Majestad Felipe VI, así como el número del diario El Mundo le ha situado entre los 25, corríjame si me equivoco, entre los 25 españoles con mayor influencia internacional de la década. Pero de la década pasada, De la década pasada. De esta ya no. Bueno, y además nos contaba Pedro Fernández Barbadillo que usted es responsable de que la bandera norteamericana, la bandera española, estuviera ondease en el Empire State Building. Sí, señor. Bueno, tuve la suerte de que después de 35 años con oficina en el Empire State, se produjera la victoria de España en el Mundial de Sudáfrica. Y la suerte fue doble, porque ese día los colores que luce el Empire State hay que reservarlos con tiempo de antelación, y hay toda una empresa que se dedica a eso, etcétera, porque hay muchas causas que también se discrimina. Por ejemplo, el centenario de la Madre Teresa de Calcuta, se pidió que lucieran los colores blanco y azul. Y no se permitió, porque en aquel entonces, ya inmersos como estamos en el ámbito de lo políticamente correcto, podía herir alguna sensibilidad. Pero coincidió que el día de la victoria de España no había nada programado, y al día siguiente tampoco. Entonces, pues después de haber estado tantísimos años en el Empire State, no haber tenido una ocasión realmente de esa importancia para que luciera nuestra bandera, se puso la bandera no solo ese día, sino el día siguiente. Y es la primera vez que en sus entonces 83 años de existencia que lució la bandera de España. Sí, es una cosa sentimentalmente potente. Hombre, de la que hay que sentirse orgulloso. Sí, pero fue un cúmulo de circunstancias, en realidad. Bueno, hoy el programa de hoy, Estados Unidos, la ciudad sobre la colina. Traemos aquí a don Antonio Camuñas porque es uno de los mayores españoles, de los españoles que mejor conocen Estados Unidos, y Estados Unidos es la gran potencia de nuestros tiempos, sobre todo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Tú te acordarás, Javier, de cuando éramos críos y vivíamos la retirada de Estados Unidos de Vietnam del Sur, con los helicópteros que salían del tejado de la embajada. Muchos decían que se había acabado la era de Estados Unidos y demás, y sin embargo aquí seguimos otra vez. Bueno, siguen diciendo que la era de Estados Unidos se ha acabado. Yo no sé si nos moriremos y pasará como con la tumba de Franco, que dentro de poco se acabará. Sí. Pero no sé quién. Sí. Y entonces, el señor Camuñas viene aquí a explicarnos esta excepcionalidad de Estados Unidos, este sentimiento sin el que yo creo que no se puede entender la historia de este gran país, en el que España tiene tantísimo que decir y tantísima influencia y herencia cultural ha dejado ahí, como es la excepcionalidad. También tengo que decir que yo conocí a Antonio Camuñas durante la campaña electoral de las últimas presidenciales por su cuenta de Twitter, donde era de los pocos que estaba convencido de que podía ganar, o que iba a dar, en todo caso no iba a ser la victoria de Hillary Clinton tan arrolladora como pretendían los medios. Don Antonio Camuñas, ¿Estados Unidos sigue siendo esa potencia hegemónica de mediados del siglo pasado? No,
¿Qué ha cambiado? ¿Qué le ha llevado? Han cambiado muchísimas cosas. Fundamentalmente lo que podríamos calificar como las consecuencias no previstas de determinadas acciones, situaciones, y eso pasa de forma constante. Por ejemplo, tras la caída del muro de Berlín, Estados Unidos entra en una dinámica pues de globalización, en el que se da una gran importancia pues a lo que significa el desplome del enemigo soviético, el fin de la bipolaridad, y por lo tanto pues se recibe con gran regocijo la opción de que China entre a formar parte de la Organización Mundial del Comercio. Eso estaba basado sobre la idea de un paradigma que se había producido a lo largo de la historia en distintos países, entre ellos España, que es que el desarrollo económico conlleva la exigencia de mayor libertad política. Entonces, con eso en mente, y en un momento muy dulce de la historia, porque Estados Unidos es en ese momento no ya exclusivamente la potencia hegemónica militar, sino que no hay modelo contrapuesto al capitalismo, es decir, es cuando se ve la mentira del socialismo en toda su crudeza, cuando se mira por detrás del muro y se ve la ineficiencia burocrática, la corrupción de todo el sistema, la contaminación. La contaminación gigantesca de ríos, de ciudades, en fin, toda esa gran mentira que deja a la izquierda sin discurso, sin relato, durante 25 años, y en cambio, en otros ámbitos, parece que el sistema no tiene alternativa alguna, que es cuando escribe Fukuyama El fin de la historia, porque ya mantiene que eso no va a haber un cambio de modelo. Pues las circunstancias van cambiando, y lo que en principio se vio como una enorme ventaja en términos de poder deslocalizar empresas, abaratar mano de obra para ensamblajes, producción, etcétera. Por otro lado, un aspecto muy positivo de esa globalización, el sacar a miles de millones de personas progresivamente de la pobreza extrema, tanto en China como en otros países asiáticos, en la India, efectivamente. Y entonces eso ha tenido, pues como digo, consecuencias no previstas, y las consecuencias no previstas son que la competitividad de Occidente es menor, porque además estas sociedades, notablemente China, tienen una cosmovisión distinta, con una jerarquía que ellos consideran necesaria y que respetan. O sea, las ansias de libertad, tal y como nosotros las entendemos en Occidente, ellos no las tienen. Entonces siguen trabajando casi como un ejército de un solo hombre, con un hambre de trabajo, de horas, de progreso y bienestar que nosotros hemos perdido. Son además, en ese esquema, una cultura muy distinta, enormemente perfeccionistas, llevan todo hasta el extremo, hasta el mínimo detalle, y por lo tanto nos están planteando, no ya solo a Estados Unidos, sino a Occidente en su conjunto, una serie de retos importantes. Por lo tanto, Estados Unidos tiene que compartir esa potencia económica, no ya con Europa, como lo hacía en su momento, aunque evidentemente la distancia era muy grande, sino que ahora ya está de tú a tú con gigantes como China, cuyo Producto Interior Bruto supera ya al de Estados Unidos, y en 20 años va a ser una cosa exponencial, ¿no? Pero fíjese, usted ha dicho una cosa muy importante respecto a la globalización, que ha ayudado a sacar a grandes bolsas de pobreza. 3.000 millones de personas han salido de la pobreza extrema. Pero ¿ha podido empobrecer o bajar la calidad de las clases medias europeas? Claro, bueno, ese es por eso digo, pago, ¿no? Por eso digo que y norteamericanas. Claro, por eso a eso me refiero con las consecuencias no previstas. Es decir, precisamente lo que se ha demostrado es que
ese enfrentamiento de competitividad frontal y en el mundo globalizado perjudica de manera notable al statu quo, sobre todo de clases medias que se han visto proletarizadas de forma creciente. Primero porque aportan poco valor añadido al sistema. Segundo porque hay muchísima más competencia. Y tercero porque nosotros, en definitiva, en Occidente estamos acostumbrados a vivir a un nivel de vida muy alto y caro de mantener. Y por lo tanto, pues, ¿cómo no va a afectar? Y eso es parte de los fenómenos de descontento, de frustración que nos encontramos en las sociedades occidentales hoy en día. Están absolutamente marcados por ese hecho extraordinariamente positivo y históricamente crucial, que fue la caída y el desmantelamiento y el desplome del sistema soviético, un sistema, como todos conocemos, de una crueldad extraordinaria y que ha dado enormes quebraderos de cabeza y sufrimientos a la humanidad, a buena parte de la humanidad. Pero sin embargo luego, 40 años después, que parece ser que el número de 40 en su acepción bíblica se traslada también a la historia, porque aquí igualmente en España llegamos a los 40 años de cualquier cosa y ya parece que nos hemos cansado del modelo y que hay que buscar nuevos horizontes. Bueno, pues es 40 años después de esa circunstancia nos encontramos con un mundo completamente distinto, ante cuyas respuestas no es fácil tener las ideas claras, porque por primera vez el mundo está tan interconectado y tan dependiente unas partes de las otras, que los propios líderes no tienen capacidad de mando en sus propias sociedades. Entonces, aparte de que la autoridad se haya deslegitimado y se haya erosionado, y que es que atender a tantísimos frentes simultáneamente, tal y como están teniendo que hacer los líderes mundiales, las clases dirigentes, pues es verdaderamente muy, muy complejo, ¿no? Por lo tanto, el camino a seguir es difícil. Es difícil. Pues hace unas semanas entrevistamos aquí a Josep Piqué, el exministro de los gobiernos de José María Aznar, y también destacó esto mismo que tú decías, Antonio, que en Europa y en América el bienestar económico acababa abriendo paso a una liberalización política. Sin embargo, en Asia y en menor medida en África, eso no ha sido así. Hay bienestar económico, podríamos discutir hasta qué grado es verídico lo que nos cuentan de India, sobre todo de China y de Vietnam. Es innegable que en esos países pues hay mucha menos pobreza que la que había hace 30 años, pero eso no ha dado paso a una apertura política, a una, digamos, democratización de las sociedades, simplemente en el campo económico, y no mucho porque necesitas hacer negocios primero con los que mandan. Claro, no. Pero, y tú también, sin embargo, este contagio entre Europa y Norteamérica, tú escribiste, creo que fue en Twitter, en un hilo, en un artículo, una cosa que a mí me llamó mucho la atención, sobre esto que decías de cómo estamos perdiendo en los europeos, los occidentales, las ganas de trabajar y del trabajo bien hecho. Y es que en Estados Unidos ahora envidian mucho el mes que tenemos de vacaciones en Europa. Es que el paradigma ha cambiado sustantivamente en los no sé cuántos años, diremos 40 también para que nos cuadre. Pero el paradigma era el trabajo bien hecho, y del trabajo bien hecho se derivaban toda una serie de ventajas, evidentemente. El trabajo bien hecho también obedecía a una serie de cualidades, virtudes muy concretas, que hoy en día tienen menos valor. Hoy en día el paradigma está más centrado en el consumo. De hecho, a los trabajadores hay una parte que podríamos decir, claro, una cierta caricatura de que se les esconde. O sea, no, los trabajadores en sí, verlos no interesa. Las fábricas, lo que interesa es que todo el mundo se sienta consumidor. Y es el consumo lo importante. Y lo que marca el estatus, lo que marca los niveles de felicidad dentro de un esquema eminentemente materialista, que se ha criticado en el socialismo, en el marxismo, pero que no deja de ser también muy criticable por insuficiente y por limitado en el capitalismo.
pues hace que la gente dependa de su capacidad de consumo para ser feliz. Entonces, evidentemente, las sociedades occidentales cada vez al trabajo le dan menos valor y le dan más valor a las vacaciones que disfrutan los europeos, a la capacidad de viajar, a disfrutar de toda una serie, tener acceso a toda una serie de bienes de consumo, de capacidad de movilidad, etcétera, etcétera. Y eso, pues hace, de nuevo, nos hace una sociedad más floja, pero es entendible porque lo que interesa es que para que el sistema funcione, tú sigas consumiendo bienes que no, en principio, no necesitas ni son de primera necesidad, ¿no? Yo me acuerdo de un libro que se publicó hace poco de crónicas del periodista Augusto Asía, que fue corresponsal de La Vanguardia en Londres. Fue el único periodista español que estuvo en Londres toda la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hace poco, como digo, se publicó un libro que recogía las crónicas que él había publicado, una selección. Y una de ellas contenía una entrevista que le hizo a Lord Beveridge, que es el inventor del estado de bienestar según el modelo británico. Y entonces, en esta entrevista, Asía le preguntaba, bueno, usted propone dar una paga mínima a la gente que no tenga ingresos o que esté en desempleo, pero esta paga mínima, la pega que le veía era esta, la paga mínima era poco menos del salario mínimo más bajo que se podía tener. Y le preguntaba así a Beveridge, dice, bueno, esto no puede fomentar la vagancia. Y le contestó Beveridge, bueno, primero es una cuestión de justicia, patatín, patatán. Y aquí está lo importante, dice, bueno, es que además usted español no entiende que el inglés detesta la vagancia. Dice, bueno, pues eso ya hoy día, no sé dónde leí que en torno a la cuarta parte de los británicos recibía algún tipo de subsidio, cupón o algo por el estilo. Bueno, de hecho... para que la máquina siga funcionando y se siga consumiendo. Hay zonas como Gales que vive absolutamente subvencionada. Es sorprendente porque el seguro de desempleo es vitalicio prácticamente. Con decir que tienes un problema psicológico y alguien lo certifique, siguen pagando. No, pero el tema que no me quería desviar con esto es que efectivamente los estudios que se manejan en el Pew Research Center, por ejemplo, revelan clarísimamente cómo en cada generación y además en todos los países occidentales la necesidad de democracia, es decir, que la democracia sea un factor imprescindible para la vida, están descendiendo dramáticamente. La gente considera otras cosas más importantes que la democracia. Podríamos decir, como en línea con lo anterior, que considera más importante viajar, consumir, tener una vida segura en términos de salariales, de trabajo, etcétera. Por eso vuelve a la palestra el tema del salario mínimo vital o la renta vital mínima. La renta mínima vitalicia. Renta mínima vitalicia, cosa que a mí me preocupa mucho porque conjugado con todos los elementos que están brindando las nuevas tecnologías de control sobre la población, podría derivar en una especie de neoesclavismo por el cual el poder te tiene absolutamente radiografiado en términos cibernéticos y además encima te dan un sueldo para que no protestes y consumas. Y con eso ya tienes solucionado buena parte de la ecuación. Y eso para mí sería muy preocupante y no lo descarto. Entre los horizontes que vemos dentro de la confusión y la incertidumbre que todos tenemos en los momentos actuales, yo sí veo a China con un modelo muy claro de imponer un sistema de ciudadanía patriótica con puntos que a modo del carnet de conducir se pierden por mala conducta, delitos, leer determinadas publicaciones, reunirte con determinada gente, ir a misa. Ir a misa hasta que convenga, porque ahí también... el acuerdo que ha hecho el Papa Francisco con la Iglesia patriótica china. Sí, bueno, es que estos países no piensan mucho las cosas y saben que la Iglesia al final es un elemento
de que agrupa a una y recoge a una parte de la población. Lo entendieron los francmasones del siglo XVIII muy inteligentemente, diciendo, bueno, es mucho mejor que vayan todos a la iglesia y tal, que no enfrentarnos a ellos y que desde los púlpitos nos incendien. Claro. Entonces es una gente de orden que, bueno, pues mientras van encauzados hacia el campanario y a sus servicios religiosos, no molesta, pues no molesta. O no ponen en duda el modelo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, eso para mí sí es un elemento que me resulta preocupante, porque el hombre tiende a abusar de los poderes a su alcance, y esos son los poderes muy golosos. Saber lo que hace todo el mundo, tener la capacidad de dirigirte a él en un momento dado de forma individualizada, de decir, oye, sabemos exactamente dónde están tus puntos débiles, no se te ocurra movilizarte ni alterar el statu quo de ninguna manera. Claro, fíjese, al hilo lo comenta, claro, la libertad individual se ve casi coartada, ¿no? Bueno, es que yo creo que estamos perdiendo grandes cotas de libertad individual. O sea, en los últimos años, y además de manera creciente, progresiva y alarmante, las cotas de libertad individual, personal, de privacidad, de las que hemos disfrutado durante muchísimos años, se están reduciendo al mínimo, por muchos motivos y con distintas excusas. Sí. Algunas creíbles y otras que parecen, a mi juicio, ser las excusas perfectas para obligarte a caminar por las calles todos en una dirección. A entrar en el centro cuando te lo dice el ayuntamiento. A entrar en el centro cuando te lo dice el ayuntamiento, a no entrar cuando te lo prohíbe, a tenerte... Es que, claro, estamos hablando de este fenómeno de la muerte esta del sapo, a la que le va subiendo la temperatura del agua. Y no te enteras y te están cogiendo a fuego lento, hemos pasado de 120 a 100, ya no estamos en 70, en unos sitios a 30, y tú no te vas dando cuenta, y cuando quieres tomar conciencia, no puedes. Bueno, ya no tienes salida, ya te has acostumbrado a todo, a no poder fumar en ningún sitio, a no poder decirle determinadas cosas en público, en fin, es una pesadilla distópica orwelliana que ya fíjate si se adelantó en el tiempo, y que de alguna manera flota en el ambiente, porque hay mucha gente además que la libertad... ¿Libertad para qué? Como dijo Lenin. Sí, libertad para qué. Es decir, la gente... Y el problema es que todo esto se hace en nombre de la libertad, porque muchas de estas cosas se hacen en nombre de la libertad. Y no solo de la libertad, Javier, también muchas de estas restricciones y limitaciones son con la gran excusa de los ateos. La salud. O tu salud. La salud. Es que tenemos que prohibir la circulación de coches diésel porque se producen cáncer. No se puede fumar porque produce cáncer. Y no solo a ti, sino al que tienes al lado. Hay que dejar de comer carne porque se está aumentando el calentamiento global gracias al ganado que nos comemos. Y este tipo de... Ahora, la gran excusa es la salud. Bueno, el hombre suele, como digo, excederse en casi todo lo que hace, y o peca de mucho o peca de poco, y generalmente hay que ir corrigiendo los pasos que se van dando, porque al final hay un punto en que la realidad se impone y que los modelos que funcionan pues obedecen a una realidad testada por el tiempo, que en muchos casos se ha convertido en tradición, precisamente por eso, porque son modelos que empíricamente se han demostrado que funcionan. Quizá por eso el enfoque americano ha sido tan singular en su faceta de lo que se conoce como el excepcionalismo americano, ¿no? América era algo muy novedoso, era una tierra nueva, con una enorme extensión de tierra, con muy pocos habitantes, en los que de alguna forma se intenta hacer un experimento nuevo, alejado de lo que en Europa significaba la Ilustración, porque era gente en buena parte movida por un deseo de pureza moral, de mantener sus costumbres y sus tradiciones religiosas, que huyen de un sistema que ellos consideran corrupto, degenerado, decadente, como era la Inglaterra de entonces, sobre todo la Inglaterra, sí, ¿no? Y que se instala en ese país
y que a la vez, pues luego, en ese esquema con un notable componente religioso, que luego todo es matizable, porque no los que vinieron del Mayflower no tienen nada que ver con los virginianos, que son los que vienen huyendo de Cromwell, de la revolución de Cromwell, y entonces esos son grandes señores que vienen con su servicio, que por cierto perece casi todo por las enfermedades, entonces son los que montan las plantaciones y tienen una concepción distinta, y tampoco, digamos que estos eran más aristócratas, absolutamente, mientras que los puritanos son, digamos, más socialistas, más igualitarios y calvinistas sí, pero quiero decir socialistas en el sentido de que no reconocían jerarquías como aristocráticas, y que lo ponían todo en común. Sí, que también se produce el primer gran desastre, creo que es el primer año que están los del Mayflower cultivando, tienen, el cultivo es común, o sea, una especie de coljós, para entendernos, y hay una mortandad tremenda. Entonces el jefe de la comunidad lo que decide es, parcelar las fincas, que cada uno cultive como quiera, y al año siguiente lo que hay es una abundancia impresionante. Sí, bueno, claro, es el tema de prueba-error, pero que tiene un componente de hacer las cosas bien en un entorno completamente nuevo. Por eso no es de extrañar que cuando Inglaterra les aprieta las tuercas en términos de impuestos, ellos se resientan, y no es que buscaran, no podríamos decir que fueran revolucionarios en el sentido europeo de la palabra, en el sentido continental de la palabra. Era gente que quería vivir de otra manera. Como tú decías, Pedro, que salvando los sureños, los que se conocían como virginianos, que en su momento también plantearon que fuera una monarquía cuando se produce la independencia, y se ve que no funciona. Bueno, hay unos años de colapso del sistema. Por ejemplo, los estados emitían cada uno su dólar y el estado vecino no lo aceptaba. Hay unos problemas gravísimos. Bueno, hasta se cambia la primera, creo que es acta de unión o ley fundamental, por una constitución que es posterior, porque la independencia se proclama en 1776 y la constitución es de 1787. Claro, ahí se produce el gran pulso que se sigue manteniendo, y es curioso que en la etapa de Obama hemos visto cómo esto es así. Se produce el gran pulso entre quienes preconizan y defienden que haya un Estado federal fuerte, mientras los que desean que los estados que han ido confederándose hasta formar la Unión Federal sean estados soberanos en casi todo, en todas, salvo en 3 o 4 áreas como asuntos exteriores, ejército y poco más. Exactamente. Entonces eso es la gran lucha que se produce entre Jefferson, que era un federalista nato, y Hamilton y Madison, sobre todo Hamilton, que Hamilton es el que es el secretario del Tesoro, es el que hace un tesoro común, y empieza a hacer que se ha creado una federación que de verdad funcione, y que pueda hacer frente, por ejemplo, a las enormes deudas que se había contraído por la guerra de independencia, e incluso a los defaults de los estados técnicamente soberanos que se producían, y a los déficits comerciales por la infinidad de acuerdos que unos y otros estados llegaban a. Entonces ese es el primer gran pulso que se produce. Entonces ahí hay un momento en que se le plantea a Washington ser rey de Estados Unidos. Y Washington, que era un tipo, yo creo que con enorme sentido común y que jamás se definió en muchas cosas, parecía un tanto torpón, pero con bastante consistencia, y además había servido lealmente a Jorge II. Luego con Jorge III es cuando tiene que enfrentarse a él, pero él decide que no, y además hay una idea, que es que los presidentes americanos son gente normal, gente común, dotada de cualidades excepcionales, cada uno las suyas, pero son gente común, y por lo tanto se quita incluso el tratamiento de excelencia. O sea, nadie pretende que al presidente por encima, y es señor presidente. Ese es el trato que se le da a partir de entonces. Por eso la Casa Blanca es una casa pequeña. A gente le sorprende cuando va por primera vez a Washington,
y ve la realidad de la Casa Blanca, es una casita modesta en comparación comparado con los palacios reales europeos, etcétera, etcétera. O donde vive el presidente de Francia. Exacto. Entonces, el país vive en ese imaginario colectivo de estar en una ciudad alta en la colina, que brilla sobre las demás, que tiene además una misión moral en la cual, como tú decías antes, se produce un fenómeno de riqueza casi general y además exuberante. Es decir, no había eso era una cosa frente a las penalidades que tuvo. ¿Por qué la cocina americana no se desarrolla hasta fechas muy recientes? Porque la necesidad fundamental de comer la tenían los americanos resuelta con la leche, con las verduras, con el trigo, con la carne. Entonces, claro, es en Europa donde las hambrunas que se cocine, te obligan a sacar el jugo a todo lo que se te pasa por delante. Y eso, a comer patatas, como en Irlanda y en Alemania. Claro. Y se estropea la patata, con lo que pasó en Irlanda a mediados del siglo XIX, y te viene la gran hambruna. Sobre todo porque los latifundistas británicos ingleses no querían que los aparceros irlandeses comiesen el trigo que ellos cultivaban, porque lo querían, pues claro, para venderlo y seguir viviendo a todo trapo en Londres. Claro, pues todo eso, si me permites, hace poco se editó un libro de Alexis de Tocqueville, del que luego hablaremos, que era 15 días en las soledades americanas, que es un viaje que hizo él con su gran amigo, el que le acompaña en el viaje a Estados Unidos, al interior del país, buscando y adentrarse en los bosques y ver cómo vivía la gente en las cabañas, los pioneros. Y una cosa que él dice, dice dos cosas muy interesantes. La primera es que puedes estar en una cabaña perdida en un bosque de lo que luego se llama Ohio, y te encontrarás en esa cabaña al señor con su mujer, sus hijos, su finca, pero que el señor recibe un periódico y que está al tanto, te pregunta cómo va la cuestión de Polonia. Entonces, el gran interés, es lo que él destaca, el gran interés de todo el mundo por estar informado de lo que pasa en Europa y, por supuesto, en el país. Y la segunda cosa muy curiosa que él cuenta es que esta gente, estos pioneros, tenían la convicción de que ellos eran un pueblo elegido, que estaban llamados a hacer grandes cosas, a encontrar, no sé si la felicidad, como dice la declaración, pero sí que ellos sí estaban capacitados para seguir yendo más hacia el interior, más hacia el oeste, a seguir desbrozando, cultivando. Y permíteme acabar, Antonio, mientras que el europeo recién llegado se quedaba en la costa, en la ciudad, y se hacía o comerciante o sirviente. Y entonces ya con eso, como dices tú, claro, como ya tenía el plato en la mesa 3 veces al día, ya se sentía satisfecho. Mientras que el norteamericano no se sentía satisfecho. Tenía que seguir yendo hacia algo más, tanto territorial, físicamente, como en lo que es clase social. Eso es los hombres de frontera. Eso se conoce como los fenómenos que era otro tipo de personaje. Por ejemplo, esa inmigración estaba muy nutrida de personas que estaban en las fronteras, pues en Irlanda o fundamentalmente entre Escocia y Gran Bretaña. Gente que estaban invadidos constantemente y al final decidieron ya irse a Estados Unidos, y esa gente son los que tenemos en el imaginario colectivo como esos pioneros, ese Daniel Boone, esa gente que iba avanzando. Una idea que molestaba mucho en Europa, porque en Europa, que ya todo estaba descubierto y parcelado, claro. Esa idea del cowboy que avanza hacia el oeste, porque además efectivamente, como se van produciendo los sucesivos las ampliaciones de los Apalaches al Mississippi, de territorios, etcétera, con la Luisiana y todo esto. Luego, la expedición que hubo a principios del siglo XIX, que fue el norte de Estados Unidos hasta Oregón, no me acuerdo cómo se llama, que eran unos 2 militares con un grupo de soldados que tuvieron la misión de ir entre lo que era todavía Nueva España y Canadá, cartografiando el territorio. No sé si llegaron hasta el Pacífico, pero también una expedición no iba a decir Madison, y no, el que fue presidente, no me acuerdo ahora, pero también esto era para
cartografiar, como digo, el territorio y luego colonizarlo. Sí, es que eso ha sido y sigue siendo, es decir, eso en la América actual todavía hay territorio por descubrir, quizá no geográficamente hablando, sí, que también en algunos casos, en el sentido de que puedes desarrollar zonas, pues Silicon Valley no deja de ser un descubrimiento, claro, reciente como lugar geográfico y geográfico, pero ahí está esa idea que es tan opuesta, digamos, a la Europa ya formada, como decías muy bien, ya parcelada. Entonces, eso forma parte de ese imaginario colectivo en el cual América tiene una misión moral que de alguna forma le sitúa con la obligación de mantener esa antorcha encendida y prender con esa antorcha los sitios, o sea, el resto del mundo, para que disfruten de lo que los americanos disfrutan. Eso ya es mucho más controvertido, porque eso tendríamos que irnos a los insurgentes de McGovern, es decir, de lo que se conoce como los neocons, que tienen una misión de que América siga siendo la potencia hegemónica, que haya democracia o no democracia, pero sí amigos que combatan el socialismo, el comunismo, el marxismo, etcétera, etcétera. Y eso surge pues por la izquierdización del Partido Demócrata. Y entonces gente del Partido Demócrata que no comparte el pacifismo manifiesto y militante del Partido Demócrata, no comparte todas las políticas de apaciguamiento, etcétera, pues sale de allí. Yo tuve la... Perdona, esto es a finales de los 60. A finales de los 60, efectivamente, sí. Durante la guerra de Vietnam. Cuando se radicaliza el Partido Demócrata, que es la primera gran radicalización del Partido Demócrata, y entonces hay toda una serie de demócratas que salen del Partido Demócrata y crean este movimiento, uno de cuyos fundadores yo conocí bien, Irving Kristol, editor del National Interest y del American Interest. Tienen un componente, ese grupo... hay mucho componente judío, de personalidades de origen judío, que también mantienen el excepcionalismo de Israel y una superioridad moral. Este grupo tiene enorme influencia en la presidencia de Reagan, es decir, es gente que está y para mí la mayor influencia, casi incluso con el menor sentido, en la última presidencia de Bush hijo. De Bush hijo, sí. Que ahí es donde los neocones, como se les conoce, o halcones, toman un poder. Eso está, por supuesto, muy ligado al aparato, a lo que se conoce como el complejo industrial militar. La industria militar americana, ¿no? Sí, pero que creo que fue Eisenhower. Eisenhower, en su discurso de despedida, advirtió a los norteamericanos de que el complejo militar industrial pues podía acabar determinando la política exterior. Eso es. Y Antonio, si buscamos en Donald Trump un antecesor ideológico, quizás el más parecido podría ser Ross Perot, ¿os acordáis? Bueno, no tanto. No. Ross Perot fue y me van a perdonar la expresión, un tocapelotas, porque en realidad no sirvió para nada. Bueno, más para que ganase Clinton. Sí, claro, efectivamente, no sirvió para nada más que para que ganase Clinton, y yo me alegré de que no ganase Bush, porque Bush dentro de que Bush padre era un caballero y un patricio norteamericano con una formación exquisita, y bueno, le tocó manejar algo que él no había participado, que fue la caída del muro de Berlín, y bueno, no lo hizo mal en términos generales, dentro de un enfoque de statu quo bastante convencional. Pero era una época dulce. A Clinton le toca vivir esa época dulce. No, Ross, pero no. Yo el equivalente sería a lo mejor Andrew Jackson, un presidente claramente populista, muy agresivo,
Pues que en aquel entonces era, se liquidó a los indios de una manera extraordinaria, ¿no? Sí, fue general en eso. Se ganó los galones en expediciones contra los indios. Sí. Jackson, que además es el fundador del Partido Demócrata, y es un hombre que claramente un marcado acento populista. Dentro de que en cada época también, por ejemplo, hay un presidente que a mí me cae muy simpático, aunque para España fue malo, que es Teddy Roosevelt. Teddy Roosevelt era todo, fue alcalde de Nueva York, jefe de policía, boxeador, aventurero, se presentó en la guerra de Cuba con una compañía de voluntarios. Sí, como hizo D'Annunzio en el estado de Fiume, que montó un grupo para una banda para ocuparlo y demás. Entonces, que salió del partido republicano, montó otro, el partido de la Reforma, para volver a presentarse. Sí, esa es otra, que cuando me habías pasado de los temas a tratar, ¿cuándo nacen los partidos? Los partidos se van cambiando, federalistas, republicano-demócrata, luego pasan a ser Whigs y Tories, es decir, incluso hay otros nombres por ahí a lo largo de la historia. Bueno, incluso en Estados Unidos llegó a haber el único partido antimasónico que ha existido en Occidente, que luego desapareció, pero vamos, es un partido que nace debido a la muerte muy sospechosa, de un antiguo masón que denuncia los ritos ocultos de este grupo y su deseo de conquista del poder. Entonces desaparece. En esa desaparición están implicados otros masones y aparece muerto. Y entonces se funda un partido antimasónico que luego acabó desapareciendo. Y también hubo un partido, tú me dirás qué tema, que se oponía al patrón oro a finales del siglo XIX. Ese no lo conocía, porque sí he conocido, en cambio, en la época moderna tenemos el Partido Libertario, que también existe. Pero el antimasónico sí lo conozco, porque además obedece a otra de las claves de la complejidad americana, que es su tendencia a las teorías de la conspiración. Entonces están siempre buscando elementos. Es más curioso, en la primera democracia del mundo, la primera democracia y con separación de poderes, que es otra excepción. Otro elemento que se nos pasaba, si hablamos del excepcionalismo americano, es imprescindible hablar de la separación de los tres poderes. Ese deseo de no ser un monarca, de no ser un César, de no tener estamentos sociales más allá de los que te pudieran conferir la propiedad de los frutos de tu trabajo, hace que la separación de poderes en Estados Unidos sea absoluta. Entonces tengan un Congreso con dos cámaras, la de representantes y el Senado, normalmente enfrentadas, y una presidencia que es elegida de forma independiente, y un Tribunal Supremo que también es elegido de forma independiente, y por lo tanto el continuo equilibrio de poderes y contrapoderes, no solo a nivel federal sino a nivel estatal, en donde también las asambleas estatales, son estatales, que además pueden ser unicamerales o bicamerales. Exactamente, tienen su propia constitución, y los gobernadores, su propio supremo, efectivamente. O sea que el Estado. Vamos a ver, me hacía gracia Antonin Scalia, el magistrado del Supremo. El magistrado del Supremo decía que el gridlock, cuando todo se traba y cuando se estancan, que la gente lo criticaba muchísimo en Estados Unidos. Pero dice, bendito candado, bendito bloqueo es la palabra, exactamente. Bendito bloqueo, porque eso significa que mientras los poderes no estén de acuerdo en algo, todos los poderes, pues es mejor que no prosperen determinadas iniciativas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es otro elemento absolutamente clave, definitorio y que diferencia a Estados Unidos de cualquier país del mundo, que pueden llamarse democracias, pueden tener sus cámaras legislativas, sus presidencias, etcétera, pero no hay esa independencia, ni muchísimo menos. Si me permites comentar, la separación era tal que en origen la Cámara de Diputados era de elección directa por los ciudadanos de cada estado, pero el Senado hasta creo que es 1913 lo podía ser nombrado por cada asamblea legislativa estatal. O
sea que era gente que no era elegida directamente, era una elección de segundo grado y demás. Y luego, dentro de esta precaución, la Constitución establece que al presidente le elige un colegio electoral, y para evitar todo tipo de influencia, esos compromisarios tienen que reunirse no en la capital federal para elegir al presidente, donde podría haber presiones, sino que se tienen que elegir en la capital se reúnen en la capital de cada estado y emiten su voto ahí. O sea, todos son precauciones para evitar hay un elemento también muy importante para el oyente, entendiendo que la concepción europea parte de la Ilustración y parte de que el individuo es bueno, es decir, una concepción rusoniana, y por lo tanto hay que proteger al individuo, porque el individuo pues es continuamente asaltado, brutal. Sí, y en cambio el poder es el malo. Y el poder es el malo. En Estados Unidos no es que digan que el hombre es malo, lo que dicen es que al hombre, la naturaleza del hombre es defectuosa, tiene sus limitaciones, y por lo tanto no hay que presumir en absoluto de que va a hacer las cosas bien. Y toda la legislación y todo el enfoque está hecho sobre la precaución contra todos los elementos que estén formados por humanos, ya sea el Congreso, el Senado, los tribunales, los vecinos o el presidente. Sí. Eso es una concepción también radicalmente distinta. Bueno, has mencionado que ya con Jackson había un populismo, es decir, en la desconfianza de los norteamericanos respecto al poder, que acababas de comentar, ya viene prácticamente desde sus orígenes, porque Jackson es presidente en la segunda década del 19, me parece. Sí. Bueno, Trump no es una anormalidad, porque también Obama en su momento llegó con el mensaje contra las élites de Washington, y Reagan, incluso Roosevelt, Franklin Roosevelt, que era pariente de Teddy Roosevelt, aunque Roosevelt, Franklin, era otro de estos patricios que tú comentas. Sí, no, efectivamente, el populismo además en Estados Unidos, hay literatura sobre esto, forma parte consustantiva del ámbito político, porque se entiende que frente a las élites el pueblo aporta el sentido común que las élites han podido perder en sus burbujas de poder o sus negocios comunes y el statu quo que todo eso conlleva, lo que conocemos como el establishment. Entonces, no es un fenómeno que tenga ese componente tan peyorativo como pueda tenerlo en Europa, entre otras cosas porque tampoco nunca ha dado lugar a las catástrofes que hemos visto en Europa, ¿no? Trump, para mí, es un fenómeno muy interesante, con independencia de su carácter, su personalidad, etcétera, porque, como tú me has dicho, Pedro, ya no es el primer presidente anti-establishment de la época moderna. De hecho, Obama es elegido con un mensaje anti-establishment. Es un hombre más de fuera del establishment no podía ser. No solo ya por el color de su piel, sino porque era un junior senator, un hombre con muy poca experiencia, con un pasado que no se podría calificar ni siquiera de americano, porque llevaba... estuvo viviendo varios años en Indonesia. Sí, por eso digo, y Hawái no es Estados Unidos. O sea, él no ha vivido la experiencia negra del gueto. Es decir, era un personaje muy singular, y ese mensaje anti-establishment es lo que hace, sobre todo después de la crisis de 2008, que se busque a alguien de fuera del sistema. Antonio, y la figura de Jimmy Carter, por ejemplo, ¿no también dañó mucho la imagen norteamericana, sobre todo a nivel internacional? No, cuando América es débil internacionalmente, la gente generalmente cae muy bien, y Jimmy Carter fue un presidente bien queda, hizo los acuerdos de Camp David, el acuerdo entre Egipto e Israel. En ese sentido fue un hombre, un pacifista, intentó acabó fatal, como todos conocemos, y eso es lo que da lugar al fenómeno de Reagan, aparte que la economía estaba hecha una calamidad. Entonces, Obama, igualmente, un presidente agradable, que busca sacar a Estados Unidos de la primera línea de ataque, de mantener el control de la situación en el mundo, pues después de un
una presidencia tan belicosa como la de su predecesor, Bush hijo, pues cae mucho más simpático. O sea, cualquier presidente americano que sea determinado, fuerte, que tenga una posición como Reagan, por ejemplo. Reagan en Europa no se le tragaba. O Nixon. Entonces suelen caer mejor los presidentes con esas líneas más suaves. Yo creo que Trump es el primer presidente de una nueva época, que no sabemos exactamente en qué va a derivar, pero sí está claro que todo el ámbito que hemos vivido desde, como comentábamos, el final de la Segunda Guerra Mundial, la caída, el fin de la Guerra Fría y la caída del muro, esta expansión del mundo capitalista, esta financiarización de la economía, este nuevo paradigma del consumo, estos cambios demográficos que a todos nos preocupan, fenómeno globalizante, fenómenos como la inteligencia artificial y todo lo que es la robótica, la digitalización, todo eso pone en cuarentena el modelo que ha funcionado hasta ahora, y ya digo que de pronto pues ha tenido consecuencias no previstas. ¿Cuáles serán las próximas? Pues es difícil saberlo, pero ya digo, lo que a mí más me preocupa es pensar en que la gente la democracia cada vez la ve como menos necesaria, como un elemento menos vital para su supervivencia, y eso puede dar lugar a esos fenómenos en los que, cubriendo lo básico, pues pudiéramos caer en un fenómeno que en España hemos conocido muy bien, que era el franquismo, es decir, un desarrollo y un progreso económico en libertad, de empresa, de comercio, etcétera, salvando las tasas y tarifas de las que disfrutaban algunos de nuestros compatriotas, y sin embargo una capacidad de expresión política limitada al ámbito privado. Lo que no podías es expresarlo públicamente, pero pero yo quiero destacar que este desprecio a la democracia no será solo en lo que podíamos sospechar, que son las clases bajas y demás, los votantes de Trump, sino también en muchas élites de estas que apoyaban a Hillary Clinton, además, que claro, al ver que no ganan las elecciones, incluso se plantean que por qué van a votar los blancos miembros de la Asociación Nacional del Rifle. Sí, bueno, el desprecio a la democracia es absoluto en todos los grupos. Sí, además ahora que la izquierda no tiene modelo, porque el modelo económico alternativo ha quedado completamente laminado, pues además de distribuir nuestro dinero en base a impuestos, que eso sí lo saben hacer ya incluso la derecha, dentro del consenso socialdemócrata, ahora lo que reparte son carnés de buenos y malos ciudadanos y va discriminando según la edad. Es decir, aquí se planteó en España, si ya Podemos, como que los mayores no votaran. También lo dijo este otro cerebro que tenemos en España, que es John Carlin, que dijo que que en el Brexit no tenían que votar los mayores de 55 años. Porque estaban a los más jóvenes, pero sus salarios sin ir más lejos. Sí. Que Vox había sacado 400.000 votos porque se habían presentado a las elecciones, claro. Pero yo es que dentro de esta mengua de la libertad quiero que Antonio nos hable del asunto de la corrección política, que en Estados Unidos está mucho más presente y es mucho más grave que en España. O sea, como en Estados Unidos, en las universidades de Estados Unidos se persigue lo que se llama el free speech, o sea que no tienes derecho a hablar. Sí, bueno, ha ido evolucionando. Ya digo que efectivamente van mucho más adelantados que nosotros, pero nosotros estamos ya empezando España, cuando hay memoria histórica, yo creo que hay una ausencia de libertad de cátedra que antes había, ¿no? Sí, no. Eso es la nueva línea sobre la que se va a machacar en términos ideológicos. Es la nueva ideología. En Estados Unidos empezó hace ya mucho tiempo. Es cierto que Estados Unidos siempre ha tenido una querencia al eufemismo. Sí. No sé si recordaréis que en Estados Unidos, cuando alguien necesitaba un trabajador, lo que ponía siempre era, en el cartel ponían help wanted. Sí. Se necesita ayuda,
no ponías hay un puesto de trabajo. Necesito dependiente. Claro. Entonces, bueno, y lo de, creo que tú lo comentas también, que es muy característico de las películas, que compra uno una botella de whisky y se la meten en una bolsa de papel. Sí, eso es el puritanismo, claro. que también es otro elemento consustancial con Estados Unidos, con la cultura americana, que es que las cosas no se vean. O sea, aunque se hagan, pero que no se vean. Lo cual es un cinismo hipócrita, pero que al final, como luego estamos yendo a toda velocidad, pero tenemos que hablar de la affirmative action, es decir, la discriminación positiva que se empieza a hacer con la minoría negra. Empieza Truman, presidente demócrata. Las políticas de género, perdón, iba a decir de cuotas para no pegar ese salto grande, pero eso se ha ido extendiendo. Entonces, en definitiva, lo que sí es verdad es que en Estados Unidos hablar sin ofender es casi imposible. Siempre va a haber un elemento que haga que el interlocutor se sienta ofendido, pues da igual, por ser hijo único. Tú estás hablando de la familia, que es una maravilla tener familia numerosa, y entonces te pueden decir, pues mira, me estás ofendiendo porque yo soy hijo único. Y estás ofendiendo a mis padres, además. En fin, una cosa de esas que ofender sin querer es quizá el elemento más llamativo de la América moderna. Y yo creo que la gente lo que ha pasado es que se ha hartado. El fenómeno Trump obedece a una hartura clarísima sobre lo que significa no poder hablar con nadie sin chocar frontalmente con todos los temas que podamos imaginar. Y en España, en ese sentido, ahora se penaliza, hablo de la ley de memoria histórica, que por cierto en Estados Unidos también empieza a implantarse una ley de memoria histórica que pone en duda la guerra de secesión, la confederación, eran banderas que convivían. Y ahí estatuas de la General Lee. Sí, eso es lo último que hemos visto, pero ya de antes, en la época de Obama, se plantearon las reparaciones a los negros. Es decir, el esclavismo negro, como no se hizo el cálculo de cuánto se había pagado a los negros en esa época, se indexó a la inflación. A la inflación, y entonces salía más o menos que cada negro americano tendría que recibir $1 millón en un comité de reparaciones que se estableció. Es decir, ese revisionismo histórico, bueno, son, a mi juicio, florituras intelectuales, sociales, ingeniería social, perversa en muchos casos, pero propias de sociedades, a mi juicio, un tanto decadentes. Es decir, que pueden estar pensando efectivamente si molestan determinadas cuestiones menores, porque ya el resto parece que están cubiertas. Cosa que no es verdad, por cierto. Bueno, creo que le escribí un artículo hace poco a partir de unos datos que decían que California, el estado meca de los progres, el que te dicen que si fuese independiente sería la sexta economía del mundo, era el estado de Estados Unidos con mayor porcentaje de gente pobre, una vez incluido el precio de la vivienda, que ese era el cambio que se había hecho en la estadística, pero que el porcentaje de esta gente pobre era entre el 20 y el 25% de la población. Nos quedan 2 minutos, sí, Antonio. No, yo solo quiero decir que todo el componente de lo que estamos hablando pasa por analizar siempre los enfoques desde un ángulo económico, material, y yo creo que lo que está quedando meridianamente claro es que, con independencia del Producto Interior Bruto, con independencia del desarrollo que incluso en España disfrutamos en tantísimas cuestiones, etcétera, eso no acaba de suplir la satisfacción del ser humano en plenitud. Por lo tanto, ahí hay una labor que hacer enorme. No sé hacia dónde evolucionará el mundo, pero no me extraña que la crisis de opiáceos, suicidios, etcétera, que asola a Estados Unidos. De eso se habla muy poco. Y hay una cosa que no hemos tenido tiempo de hablar también, que quizás hemos apartado a Dios de la sociedad, ¿no? Aquí sí. En Europa sí. En Estados Unidos se hace un enfoque también muy puritano, es decir, hay un cierto cinismo, pero lo que sí es cierto es que, al no ser la Iglesia Católica o el cristianismo incluso parte del statu quo mayoritario, la gente que cree de verdad, y es mucho más militante, convencida y comprometida que hasta ahora en España. Yo creo que en todos los países, a medida que se acorrale, que se arrincone, que se busque asfixiar
a los creyentes, sí, surgirán creyentes más convencidos de los que eventualmente hemos tenido durante muchos años por formar parte del statu quo. Hay tiempo para una preguntita brevísima. No, vaya. Bueno, hay un minuto. De los presidentes que has conocido, ¿cuál es tu favorito? Ronald Reagan, con una diferencia extraordinaria. Primero, la presidencia la viví allí, tuve la ocasión de ir a la Casa Blanca, de y le llamaste conocerle. Señor Presidente, no Excelencia. Por supuesto, Mr. President, sí. Pues, no hay tiempo para más, Antonio Camuñas, yo coincido con usted en esa apreciación. Y yo posiblemente después, Nixon. Nixon ha sido uno de los grandísimos presidentes, pero eso es otra cosa. Y otro día tenemos tiempo de seguir hablando con don Antonio Camuñas. Ha sido un placer tenerlo aquí en Radio Ya en Cita con la Historia. Muchísimas gracias, muchas gracias a los dos. Pedro Fernández Barbadillo, la próxima semana volvemos aquí. Así será, Dios mediante. Y a todos ustedes, gracias por su fidelidad. Prometemos volver, Dios mediante, la próxima semana a Radio Ya, a Cita con la Historia.